Listo, chicos y chicas. Entonces estábamos trabajando un poco acerca de las funciones trigonométricas, ¿no? Habíamos hablado, bueno, que una función de por sí en general, una función me sirve como cierto tipo de máquina, me sirve como una máquina que me ayuda a analizar un fenómeno, ¿sí? Es la forma en la que yo me puedo comunicar con cualquier cosa, con cualquier sistema que quiera estudiar y pues puedo obtener información de eso. Sí, es la única forma, porque lo que les comentaba, bueno, lo que les he dicho muchas veces, si queremos, digamos, acercarnos a entender, yo qué sé, cómo funciona el ciclo del agua, pues yo no me puedo ir a acercar al agua y preguntarle, hola, agüita, ¿cómo funcionas? ¿Cómo es tu ciclo? ¿Cierto? Así no funciona el lenguaje con la naturaleza. Resulta ser que las palabras y los idiomas, pues son solo de nosotros los humanos, entonces, pues no funciona para comunicarnos con el resto del entorno que también queremos conocer. O sea, el hecho de que no nos podamos comunicar no quiere decir que nosotros no queramos hacerlo y que no lo podamos hacer. Entonces, la manera de hacerlo siempre es asociándole una función a esos fenómenos. Si queremos saber sobre el ciclo o el flujo del agua, tenemos que asociarle una función al comportamiento del agua. Eso es lo que me permite a mí luego, listo, yo no tengo que ir a analizar el fenómeno, sino como ese fenómeno ya tiene una función asociada, ¿sí? Ya tiene una función que habla de su comportamiento, entonces ya yo solo me entiendo con la función. Ya no tengo que ir allá a sentarme a meditar a ver si me puedo comunicar con el agua, sino que voy a la función y pues ahí voy a obtener todas las respuestas, voy a saber cómo evolucionar, cómo se va a desarrollar, cuáles son sus variables, qué cosas cambian, qué cosas no. Eso básicamente es una función. Entonces ya ustedes se imaginarán, si nosotros le podemos atribuir una función a cualquier fenómeno, pues así se imaginarán cuántos tipos de funciones hay. Hay muchos tipos de funciones. Nosotros el año pasado vimos unos, ¿no? Y vimos que la función lineal, que la función cuadrática para cuando los fenómenos crecen así como en curvita. Vimos diferentes funciones. Al final vimos la exponencial, que funciona bastante para los crecimientos de las poblaciones, pues porque se da así como de manera abrupta. Y este año estamos viendo las trigonométricas. Las trigonométricas pues resultan ser esas funciones que se acomodan muy bien a los comportamientos de ondas. Cuando las cosas se comportan de manera ondulatoria, pues es fácil asociarle funciones trigonométricas. ¿Por qué? Porque pues la trigonometría se encarga de estudiar los ángulos y cuando nosotros vemos un fenómeno así curvito, tipo onda, pues vemos que esa onda se produce gracias a que hay diferencias en los ángulos. Entonces, pues para eso están las funciones trigonométricas, básicamente para hablarnos y contarnos cómo es que se desarrollan y se comportan las cosas de manera ondulatoria, en forma de onda. Entonces habíamos visto que habían tres funciones trigonométricas básicas, ¿no? ¿Cuáles eran? Seno. Sin, cos y no me acuerdo. La tangente. Y tangente. Ajá, seno, coseno y tangente. Esas son las tres funciones bases, digamos que las bases, para hablar de todos los fenómenos que son ondas. O sea, cuando vayamos a hablar de la luz, del sonido, cuando hablemos de un choque, cuando hablemos del calor, cuando hablemos de cualquier cosa que sea una onda, cuando ustedes batan un lazo, cuando hagan cualquier cosa periódica, la rotación de la Tierra que es periódica, o sea, que siempre sea de la misma manera, la traslación de la Tierra que es periódica, ¿cierto? Tiene un periodo de 365 días. Básicamente todo tiene o sea, muchos fenómenos a nuestro alrededor, y no solo a nuestro alrededor, sino que se salen de nuestro alrededor también, se comportan en forma de onda. Entonces se le asocia a muchas cosas, ustedes van a ver por ahí senos, cosenos, tangentes, siempre. Bueno, que habíamos dicho que estas funciones siempre se asocian con triángulos rectángulos, o sea, como que se relacionan con triángulos rectángulos para que sea más fácil entenderlas. Esto fue una gran deducción, que dedujeran eso fue muy importante, pues porque facilitó muchas cosas. Ya yo sé que yo, cualquier función que varíe de manera sinusoidal o cosenoidal, o sea, ondulatorio, pues lo puedo ver con una analogía con los triángulos rectángulos. Funciona bastante bien. Entonces, esa relación habíamos dicho que para el seno era el cateto puesto sobre la hipotenusa, que para el coseno es el cateto adyacente sobre la hipotenusa y para la tangente es el cateto puesto sobre el cateto adyacente, ¿cierto? Que a todo esto
todos los seno, coseno y tangente, siempre va a ir asociado un ángulo. Eso es lo más importante a tener en cuenta. Siempre vamos a tener asociado a un ángulo, porque básicamente las funciones trigonométricas existen gracias a que existen los ángulos y a que hay cosas que cambian conforme cambia su ángulo, como cualquier movimiento circular. Los movimientos circulares no son más que cambios de ángulos, ¿sí? Ustedes vean, por ejemplo, un transportador de esos completos. Los transportadores son los que nos sirven para medir ángulos. Esos pues son un círculo, y cada parte del círculo corresponde a un ángulo. Entonces, todos los movimientos que se dan en forma circular es porque varían en los ángulos. Por eso es que el transportador tiene esa forma, que a veces es la mitad, que también nos funciona, pero pues es la mitad de un círculo, es por algo, ¿no? Listo. Entonces, ¿cómo sabemos nosotros cuál es el cateto opuesto y cuál es el cateto adyacente? ¿Cuál es esa diferencia? A ver, esperen, a ver, yo busco por ahí a alguien que me conteste, a ver, a alguien que me caiga así súper bien. Joseph. Profe, ¿me puede repetir la pregunta un momentico? Claro que sí. ¿Cuál es la diferencia entre el cateto opuesto y el cateto adyacente? ¿Cómo hacemos para diferenciarlos? Si mal no recuerdo, esperé y miro un poco los apuntes. Eso, chismosélos rápido, córrale. Que el cateto opuesto son los... Ay, no me acuerdo. Cateto opuesto. Vamos, El cateto vamos, opuesto vamos. el cateto opuesto y el cateto adyacente son los lados del triángulo. Y la diferencia entre estos dos es que el cateto opuesto va en la parte de a un lado del triángulo y el cateto adyacente va abajo del triángulo. O eso es algo de lo que me acuerdo. Sí, casi sí. Dale, Maye. A ver, complementa. El cateto opuesto es el que va opuesto al ángulo, o sea, como del triángulo se toma un ángulo, entonces se va opuesto al ángulo. Y el adyacente va al lado. Listo, sí señora, va opuesto al ángulo o al frente, ¿no? Es el lado que va al frente, que no tiene conexión con el ángulo. El cateto opuesto no se conecta con el ángulo. El adyacente sí está conectado ahí en el angulito, siempre es el que va al ladito, está conectado, mientras que el opuesto no tiene conexión, es el que va justo al frente. Oiga, ahorita me estaba dando cuenta que no está Sandra. ¿Sandra se fue? Sandra ya no está. Y esto ahorita me di cuenta. Todavía no ha entrado al colegio. Pero si va a entrar, qué bien. Esperemos. Ya me dijo no, que entraba hoy y hoy no está. Y a mí también me dijo que mintió. entraba hoy. Qué terrible. Me parece terrible por Sandra, pero bueno, está bien. Esperemos, la espero con ansias también. Listo, entonces, exactamente, ya sabemos que para identificar el cateto opuesto del cateto adyacente, pues debemos tener en cuenta cuál es el ángulo, ¿no? Dependiendo de dónde esté el ángulo, yo ya sé que el opuesto va a ser el del frente y el adyacente va a ser el que esté pegadito. Entonces ahora vamos a resolver unos ejercicios, que eso ya lo habíamos visto en la clase pasada, entonces ahora vamos a resolver unos ejercicios por acá. Voy a poner acá un triangulito, chas. A este triangulito, entonces, le voy a asociar un ángulo, voy a ponerle este acá. Recuerden que para los ángulos generalmente están nombrados con letras griegas. Yo amo usar alfa, pero a veces también se usa beta, gamma, phi. Bueno, yo siempre les he dicho, ¿no? Creo que el año pasado, de hecho, habíamos chismoseado el alfabeto griego, no lo habíamos, bueno. Si no lo han visto, véanlo, que todas las letras griegas aparecerán en un ángulo en algún momento. Listo, entonces respecto a este angulito, pues yo ya puedo decir que el cateto opuesto es este, ¿cierto? Es el lado que está al frente del ángulo, que no tiene conexión, vean que no se conecta directamente. Y el cateto adyacente es el que va justo pegadito, ¿no? Es el que va pegadito ahí del ángulo, es el que está al lado. ¿Qué pasa con la diagonal? La diagonal siempre va a ser la hipotenusa, o sea, la diagonal nunca va a ser un cateto, siempre la diagonal es la hipotenusa, no importa en dónde esté ubicada, la diagonal va a ser la hipotenusa. ¿Listo? Ahora, vamos a ponerle a esto medidas, a ver, inventémonos por acá unas medidas, pongámosle a esto 105. Unidad de longitud, podría ser metros, kilómetros, cualquier unidad de longitud, en este caso digamos que es unidad de longitud, no la voy a poner, bueno, mentira, sí la voy a poner, pongámosle metros, que es la unidad del Sistema Internacional de la Longitud. Y pongamos por acá un valor para la hipotenusa. Entonces, siempre, eso es algo importante que deben tener en cuenta.
siempre el valor de la hipotenusa va a ser el más grande. Ningún lado puede ser mayor que la hipotenusa. ¿Listo? Para si en algún momento se inventan un ejercicio, no le vayan a colocar la hipotenusa un valor mayor de los lados. Y otra cosa, si en algún momento están haciendo un ejercicio y el valor que les da de la hipotenusa es más grande que algún lado, ya saben que por ahí está mal, ahí algo va mal. ¿Listo? La hipotenusa siempre va a ser el dato mayor, ningún lado puede dar más grande. Entonces acá pongámosle que esta hipotenusa vale, yo qué sé, 230 metros. ¿Listo? La hipotenusa siempre va a ser el lado mayor. Pues igual ustedes pueden darse cuenta evidenciándolo, ¿no? Ah, bueno, algo que no les había contado acerca de los triángulos de Pitágoras es que nosotros los aplicamos constantemente. Les voy a decir por qué. Digamos que ustedes están acá. Esto es un paréntesis chiquitico. Es un paréntesis chiquitico. Digamos que ustedes están acá, chas. Esa es Carol, vean, ahí Carol siendo verde. Y resulta que hay una tienda acá. Acá hay una tienda de lo que sea, que una tienda chuchuchu, entonces Carol necesita ir a la tienda. Ustedes, aunque no sepan del teorema de Pitágoras, de seguro no van a hacer esto y esto, ¿cierto? De seguro siempre van a buscar coger la diagonal. Siempre, todos, siempre cuando estamos haciendo un recorrido, buscamos la diagonal generalmente. Como que mentalmente ya estamos programados y programadas a que la diagonal es la mejor distancia para coger hacia algún lado. Siempre evitamos hacer esa vuelta, ¿no? Siempre es como, bueno, voy a cruzar por acá, que a veces uno se pasa por el pasto solo para cruzar en diagonal y llegar a algún lado. La diagonal siempre va a ser como la mejor medida de llegar a un punto. Sí, pues porque si sumamos esto más esto, pues da más grande que la diagonal. Entonces, por eso siempre cogemos esa hipotenusa en toda nuestra cotidianidad. Ya ustedes cuando caminen se van a dar cuenta como, oiga, sí, uno siempre coge la hipotenusa. Entonces, eso es algo también que hace parte del proceso mental ahí. Listo. Entonces, tenemos este triángulo, vamos a hallarle todas las medidas. Bueno, todavía no le vamos a hallar como tal los ángulos internos, eso lo vamos a hacer la próxima semana. Que no se me vaya a olvidar, la próxima semana vemos ángulos internos, entonces, por el momento, por lo menos vamos a hallar los lados de afuera. ¿Listo? Acá le vamos a poner una medida al ángulo. Entonces pongámosle, digamos que 35 grados. ¿Listo? Ah, pero entonces, vengan, ¿saben qué? Le voy a quitar, perdón con todos ustedes, le voy a quitar este valor. Vamos a hallar el valor de la hipotenusa. Tan boba, yo ahí ya dándoles el valor, ya eso se solucionaba con Pitágoras fácilmente. No, la idea es que solo conozcamos un valor. ¿Listo? Solo conocemos un valor y el ángulo. Un valor y el ángulo. Entonces, quienes ya habían anotado ese 230, bórrenlo. Vamos a hallar esos valores. Hallar el valor de la hipotenusa y finalmente el del cateto adyacente. Listo, conozco el cateto opuesto y conozco el ángulo. ¿Cuál será qué función me servirá utilizar? ¿Uso seno, coseno o tangente? ¿Qué dicen ustedes? Tangente. La tangente. ¿Puedo usar la tangente? ¿Puedo usar la tangente o también puedo usar el seno? Pues depende qué quiera hallar. Si yo quiero hallar la hipotenusa, puedo hacerlo desde la función seno. Pero si yo quiero hallar el cateto adyacente, pues puedo hacerlo desde la tangente. Como ustedes dijeron tangente, vamos a usar la tangente. ¿Listo? Entonces va a ser, dice, tangente del ángulo, voy a escribirla acá de nuevo, es cateto opuesto sobre cateto adyacente. Perfecto. Ahora, vamos a reemplazar este valor de ángulo que lo conocemos, o sea, vamos a reemplazar los valores que conocemos. Entonces va a ser la tangente del ángulo, pero entonces en este caso mi ángulo alfa es 35. Es igual a el cateto opuesto, entonces el cateto opuesto es de 105 sobre el cateto adyacente, que es nuestra incógnita, ¿no? ¿Listo? Hasta ahí ¿cómo van? ¿Todo bien o alguien va perdido o perdida hasta ahí? ¿Sí entendieron por qué utilizamos la función tangente? Listo. Entonces acá ya tenemos una ecuación planteada, una ecuación que debemos solucionar. Entonces vamos a solucionarla poco a poco. Recuerden que nuestro objetivo es despejar esta incógnita de acá. Vamos a solucionarla poco a poco, lo que les digo.
Entonces, primero, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hallar este valor de acá, que ese es un valor definido. Ese es un valor definido. Entonces, calculadora en mano. Para esto sí nos toca full calculadora. Entonces, nos vamos a la calculadora y ponemos tan, ¿sí? Así, normal, tangente de 35. A todos les da 0.70. Necesito saber si a alguien le da un valor diferente, porque eso quiere decir que tienen otro modo en la calculadora. Entonces, para ayudarles, 0.70 da esto. ¿Listo? Tangente de 35 nos da 0.70, 0.2, 0.7. Bueno, vamos a utilizar las dos primeras décimas. Entonces, esto al otro lado va a ser igual a 105 sobre el cateto adyacente. Perfecto, que es nuestra incógnita. ¿Listo? Ahora, ¿qué hacemos? Como ya nuestra incógnita es ese cateto adyacente, debemos despejarlo, ¿cierto? Pero mientras esté ahí en el denominador, o sea, mientras esté en una partecita de abajo, se complica. Entonces, ¿qué creen que haríamos? ¿Qué creen que hacemos con ese cateto adyacente para poder despejarlo? Se está dividiendo, pasa a multiplicar. Exactamente, vamos a pasarlo a multiplicar. Entonces, voy a seguir por acá, listo, para que no se vayan a perder. Entonces, voy a traer a multiplicar ese cateto adyacente por, pues, lo que está ahí, que es 0.70. ¿Sí? Recuerden, ¿cómo hago esto? Pues porque yo estoy despejando esto que está dividiendo, lo paso al otro lado de la igualdad a multiplicar, ¿no? Y al otro lado me va a quedar solo el 105. ¿Sí ven lo que hice? ¿Hasta ahí todo claro o alguien se perdió en ese paso? Revisen. Parece que me confundí. O Listo. sea, tipo, no sé por qué pasó eso. Listo. Nuestro objetivo es despejar este valor, conocer este valor. Es lo único que desconocemos. Entonces, pues acá ya tenemos una ecuación. Sabemos que es una ecuación porque tiene una igualdad. Tenemos este igual. O sea, nos están diciendo que esta parte es igual a esta. Entonces, ahí hay una ecuación. Para poder despejar este valor de ese cateto adyacente, resulta que mientras esté en la parte de abajo es muy complicado hacerlo. Entonces, el orden es pasarlo a la parte de arriba. Yo lo voy a pasar de acá a acá. ¿Sí ves? Como acá está dividiendo, lo voy a pasar al otro lado de la igualdad a multiplicar. ¿Sí? Por eso es que nos queda acá, cateto adyacente por 0.70, pues por lo que ya estaba ahí, igual a 105, porque pues ya el cateto adyacente ya pasó al otro lado. No sé si respondí tu duda. Sí, gracias, profe. Listo, bien. Listo, entonces lo pasamos a multiplicar. Perfecto. ¿Qué podemos hacer acá? Pues resulta que nosotros lo que queremos conocer es este valor del cateto adyacente. A mí no me interesa conocer toda esta vaina así tan extensa, sino solo me interesa saber el valor del cateto adyacente. ¿Qué me estorba? Díganme qué me estorba para poder conocer este valor, para que esté solito. ¿Qué me estorba ahí? El 0.70. Sí, señora, nos estorba el 0.70. Entonces nos vamos a deshacer de ese 0.70. ¿Cómo nos deshacemos? Pues vamos a hacer exactamente lo mismo. Como acá tenemos una igualdad, entonces vamos a despejarlo o a pasarlo al otro lado de la igualdad. Recordando que cuando algo pasa al otro lado de la igualdad, va a cambiar su operación. Como acá está multiplicando, va a pasar al otro lado a dividir. Entonces me va a quedar cateto adyacente igual a 105, ¿cierto? Que es lo que está acá, finalmente, sobre 0.70. Vean, está multiplicando, pasa al otro lado de la igualdad a dividir. ¿Hasta ahí alguien perdido, alguien perdida? Profe, tengo una pregunta sobre eso. Cuéntame. ¿Es necesario hacer todo ese procedimiento o uno se puede saltar? Pues en la medida de que tú ya tengas manejo de las ecuaciones, pues tú te puedes saltar. Digamos, yo generalmente lo que hago es, por ejemplo, solucionar esto acá y ya de una vez, o sea, como que hago estos dos pasos de una vez derechito. Subo el cateto adyacente y bajo de una vez al tiempo el 0.70 en ese caso. Lo hago en un paso. Pero eso ya va en cada quien, como pues en el proceso que tú lleves. Desde que lo hagas bien, no importa si lo haces en un paso. Si lo haces bien, lo haces bien. Pero pues es importante que entendamos cada uno de los pasitos, si hay, ¿listo? O sea, ustedes saben que yo lo hago paso a paso. Ustedes ya en la experticia que van cogiendo,
Luego se comen pasitos, no importa. ¿Listo? Entonces, ya nos trajimos este 0.70 acá a dividir. Ya tenemos el cateto adyacente solo, o sea, ya tenemos nuestra incógnita solita, que era lo que esperábamos, lo que debía pasar. Entonces, ya ahora sí podemos hallar su valor dividiendo esto. Entonces, 105 dividido 0.70, 150. 150. 150. Entonces, acá ya tenemos el valor de este cateto adyacente, que es de 150 metros en este caso. ¿Listo? Hasta ahí, ¿cómo van, chicos, chicas? ¿Todo bien? Listo. Perfecto. Ahora, pues, si nosotros queremos hallar la hipotenusa, si quisiéramos hallar la hipotenusa, pues va a ser también supremamente sencillo. Vean que ya lo podemos hacer por Pitágoras, ¿cierto? Y ahora sí yo puedo decir como, listo. Entonces la hipotenusa es igual, como ya conozco la medida de los dos catetos, ya no tengo que hacer todo este procedimiento, sino ya me voy a Pitágoras derechito. Entonces, la hipotenusa va a ser igual al cateto opuesto al cuadrado más el cateto adyacente al cuadrado. Esto va a ser igual a la raíz cuadrada del cateto opuesto, entonces en este caso es 105 al cuadrado, más el cateto adyacente, que fue el que acabamos de hallar, que es de 150 al cuadrado. Acá ya saben, no hay que tener cuidado para que este resultado nos dé bien, o sea, por más de que sea fácil, podemos equivocarnos, generalmente pasa porque no hacemos las operaciones con su orden. Entonces, lo primero que vamos a resolver va a ser esas potencias. Primero esas potencias. Entonces, 105 al cuadrado, o sea, 105 por 105, no 105 por 2 no es 105 por 105. Eso me da 11.025. 11.025. Más 150 al cuadrado, entonces 150 al cuadrado. 22.500. 22.500. ¿Listo? 22.500. Vamos a sumar estos. Entonces, raíz cuadrada de la suma de esto más 11.025 me da 33.525. 525. Ajá. Y si sacamos finalmente ahora la raíz de esto, entonces raíz de eso, raíz de ans, me da 183,09. Si ven, si se dan cuenta, es la medida más grande. Ninguna de las medidas, de las otras medidas de los catetos puede ser más grande que la hipotenusa. Y matemáticamente, pues vemos cómo se comprueba. Sí, que hallando cada uno de los lados, pues llegamos a la certeza de que la hipotenusa sigue siendo pues la medida más grande entre esas. ¿Listo? Hasta acá, ¿alguien tiene alguna pregunta, chicos, chicas? Listo, tomen los apuntes pues. Creo que va a tener por acá la...